Martín pone patas arriba el GP de Francia remontando para ganar a Bezzecchi y liderar el triplete de Aprilia. 588 días después de su última victoria en MotoGP, Jorge Martín se llevó el triunfo del GP de Francia, remontando desde la séptima posición y ganando a Marco Bezzecchi para liderar un podio completamente Aprilia. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Le Mans, enviado especial. No ganaba Jorge Martín desde el GP de Indonesia 2024, más de 500 días, y no lograba un doblete, los 37 puntos, desde el GP de Francia de hace 2 temporadas. 2 larguísimos años en los Martín tocó el cielo con el mundial ganado con Pramac Ducati. Y atravesó el infierno con un 2025 repleto de lesiones y pasos por el quirófano hasta renacer, este año, de sus cenizas. La victoria el sábado en la sprint, con una salida meteórica del octavo al primer puesto en 2 curvas, ya hacía presagiar que el español vuelve a estar en un gran momento, pero él mismo echaba el freno, diciendo que calma, que su momento iba a llegar. Y llegó, lo hizo este domingo, en Francia, en un circuito que le gusta, y lo hizo saliendo séptimo en parrilla y teniendo que remontar hasta llegar adelante, para acabar atrapando, a 3 vueltas del final, a su compañero Marco Bezzecchi, que había liderado casi todas las vueltas, pero que no pudo aguantar el empuje de un Martín que le pasó como un avión para dejarle atrás. Pese a la dura derrota, el italiano logró salir, aún, líder del mundial con 128 puntos, solo uno más que Jorge, que está ya llamando al liderato en busca de su segunda corona. Y la gran suerte de Bezzecchi fue que la carrera no duró una vuelta más, porque tras el italiano cruzó otra Aprilia, la de Ai Ogura, a solo 3 décimas. El japonés salía octavo en parrilla y empezó, en la segunda parte de la carrera, a ganar posiciones hasta alcanzar a Pedro Acosta y ponerse tercero, recortando más de 1,5 segundos con Bezzecchi en las 4 últimas vueltas, muy cerca del segundo puesto, logrando su primer podio desde que, el año pasado, promocionó a MotoGP con Trackhouse. Día redondo para Aprilia, con un triplete histórico que contrastó con el fin de semana negro de Ducati. La Casa de Bolonia, que el sábado perdió a Marc Márquez por una caída con lesión, y que este domingo ya pasó por el quirófano, no pudo colocar ninguna de sus motos en las 3 primeras posiciones, y solo al final, en la última vuelta, Fabio Di Giannantonio adelantó a Pedro Acosta para acabar cuarto y quinto, respectivamente. Antes, Pecco Bagnaia, que salía en pole, se fue al suelo cuando iba segundo en carrera, persiguiendo muy de cerca a Bezzecchi, escenificando el hundimiento del fabricante italiano este fin de semana. Sexto acabó Fabio Quartararo, que llegó a rodar segundo y lo adelantó todo el mundo, hasta Joan Mir con la Honda antes de volver a sufrir una caída cuando iba sexto. Jorge Martín lograba su primera victoria del año en Gran Premio, por delante de Marco Bezzecchi y Ai Ogura. La carrera de MotoGP ha arrancado nuevamente con todos los ojos mirando al cielo. La lluvia ha dado tregua en esta jornada de domingo, aunque las nubes no han desaparecido del cielo francés. Ya en la vuelta de reconocimiento, Toprak Razgatlioglu tenía problemas con su Yamaha, rompiendo el motor. Una situación difícil, teniendo en cuenta que la segunda moto del turco estaba completamente equipada para condiciones de agua. El semáforo se ha apagado con una gran salida de Bezzecchi, que se situaba líder. Fabio Quartararo salía con fuerza en el GP de casa, ocupando la segunda posición tras una intensa lucha con Pedro Acosta, que se situaba tercero. Di Giannantonio se colocaba cuarto, por delante del poleman Pecco Bagnaia, que no salía del todo bien. La Aprilia de Ai Ogura superaba a la de Jorge Martín, que no ha podido repetir su salida de la Sprint Race. Bagnaia arrebataba la cuarta posición a Di Giannantonio, al tiempo que Alex Márquez protagonizaba la primera caída de la sesión. El de Gresini se iba al suelo en la chicane, quedándose momentáneamente en el suelo. No obstante, poco después podía salir por su propio pie. Mientras, en pista, Acosta atacaba a Quartararo, haciéndose con la segunda posición y acercándose a Bezzecchi. Cuando habían transcurrido 5 vueltas, era Bagnaia quien se lanzaba a por Quartararo, haciéndose con la posición de podio. Mientras, Martín había llegado hasta la sexta posición, con una carrera que por el momento se mantenía bastante compacta. El de Ducati no se conformaba con el tercer lugar, y llegaba rápidamente hasta Acosta. Martín protagonizaba una gran remontada para arrebatar el liderato a su compañero Bezzecchi. El italiano elegía la chicane para superar al de KTM, mientras que Di Giannantonio y Martín superaban a Quartararo. El francés, por tanto, se veía relegado a la sexta posición.
La pelea entre Bagnaia y Acosta permitía a Bezzecchi abrir un poco el hueco con respecto a sus perseguidores. Un error de Ogura provocaba que el japonés se fuese algo largo al intentar adelantar a Quartararo, ocasión que Mir aprovechaba para situarse séptimo. Por delante, Martín se enzarzaba en una pelea con Digia que terminaba con el de Aprilia en la cuarta posición. No obstante, Acosta se mantenía a casi 2 segundos del madrileño. Ogura, por su parte, recuperaba posiciones rápidamente, logrando situarse sexto por delante de Quartararo y Mir. Moreira, por su parte, se iba al suelo tras 11 vueltas, aunque sin consecuencias para el piloto. Cuando apenas faltaban 10 vueltas para el final, Pecco Bagnaia se iba al suelo en la chicane, dejando al Lenovo Ducati sin pilotos en pista. Acosta, por su parte, pasaba a la segunda posición, con Martín tercero amenazando a la KTM. Una vuelta después, Martín superaba a Pedro Acosta, situándose segundo a 1,5 segundos de su compañero de equipo. El ritmo de Martín le permitía situarse a 1 segundo de Bezzecchi apenas una vuelta después. Joan Mir, por su parte, se iba al suelo cuando faltaban 6 vueltas para la bandera a cuadros, mientras rodaba en sexta posición. Ogura, mientras tanto, se lanzaba a por Ogura, logrando la cuarta posición. Poco después, era Binder quien se iba al suelo mientras rodaba 1º. Ogura se lanzaba sin dudarlo por Acosta, haciéndose con la posición de podio. Al mismo tiempo, Martín se situaba ya a rueda de Bezzecchi, preparado para atacar. A falta de 3 vueltas para el final, el madrileño se tiraba por el interior de Bezzecchi en la chicane, afianzando el adelantamiento y arrebatando el liderato al italiano. Las posiciones de podio se mantenían hasta la bandera a cuadros, momento en el que Dijan Antonio arrebataba la cuarta posición a Pedro Acosta, que cerraba el top 5. Jorge Martín ha firmado un Gran Premio de Francia absolutamente perfecto. Remontando desde la séptima posición en la sprint, y en la carrera superando al líder del mundial y compañero de equipo Marco Bezzecchi. El de San Sebastián de los Reyes ha vuelto a ganar una carrera de domingo 1 año y medio después habiendo superado un calvario de lesiones terrible. La celebración con Aprilia al final de la carrera lo decía todo. Liberación total. Jorge fue adelantando a sus rivales poco a poco. A falta de 3 vueltas, el español alcanzó a Bezzecchi, que había liderado toda la carrera, y cuando encontró el hueco, ejecutó un adelantamiento perfecto que le permitió sumar la primera victoria de domingo en mucho tiempo y acercarse a un solo punto de Marco en la pelea por el mundial. Martín firma así un doble memorable, sprint y carrera, en un fin de semana en el que nadie le daba como favorito. La caída de Bagnaia y la lesión de Márquez dejó fuera de la ecuación a las Ducati. Jorge, con ritmo y velocidad, fue escalando posiciones sin hacer mucho ruido para apuntarse una victoria que le coloca, sin duda, como candidato al título de este 2026. Jorge Martín reina en Le Mans. Jorge Martín ha vuelto a ganar una carrera de domingo 588 días después de hacerlo en el GP de Indonesia 2024. Ha ganado la carrera por delante del italiano Marco Bezzecchi y el japonés Ai Ogura. Jorge Martín ha vuelto a ganar una carrera de domingo 588 días después de hacerlo en el GP de Indonesia 2024. Además, consuma un doblete 2 años después, precisamente cuando lo hizo en el GP de Francia de hace 2 años. Ai Ogura ha conseguido su primer podio en MotoGP, y además devuelve a Japón al podio casi 2 años después de que lo hiciera Katsuyuki Nakasuga en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en 2012. Ai Ogura, tercero. Me siento increíble, la carrera ha sido muy dura y he perdido un par de posiciones, pero luego he podido remontar. He tenido un buen ritmo y estoy muy contento por mis chicos, así que a celebrar. Marco Bezzecchi, segundo ha sido una carrera muy difícil y larga, ya sabía que no era el más fuerte y he dado el máximo, pero tampoco sé cómo he podido liderar 3/4 de la carrera. El ritmo no era bueno y ni me sentía cómodo. Todo el fin de semana me ha costado, nunca he tenido buenas sensaciones en la moto y este es el mejor resultado que podríamos tener. Jorge Martín, primero es increíble. Me siento muy agradecido a todos los aficionados y tengo que recordar a mi familia, mis amigos, mi novia, mi perro, a todo el mundo que me ha apoyado durante este tiempo tan difícil. Me quedo sin palabras, así que muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.